producto de la extracción de cobre y wolframio. El molibdeno es el 54º elemento más abundante en la corteza terrestre y el 25º elemento más abundante en los océanos. De entre los mayores productores de materiales de molibdeno en el mundo, podemos mencionar a Estados Unidos, China, Chile, Perú y Canadá. A continuación, conoceremos parte del proceso de extracción, sus propiedades químicas, mecánicas y sus aplicaciones en industrias medicinales y tecnológicas, la nocividad que tiene para el ser humano y el medio ambiente, así como también los productos que se pueden elaborar y las precauciones que se deben tomar en cuenta al hacer uso o manipular dicho elemento. El molibdeno es un elemento químico del número atómico 42 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos y se simboliza como M(O). El molibdeno es un metal esencial desde el punto de vista biológico y se utiliza sobre todo en aceros aleados. El molibdeno es un metal de transición. Este metal puro es de color blanco plateado y muy duro. Además, tiene uno de los puntos de fusión más altos de entre todos los elementos. En pequeñas cantidades se emplea distintas aleaciones de acero para endurecerlo o hacerlo más resistente a la corrosión. Por otra parte, el molibdeno es el único elemento de la segunda serie de transición al que se le ha reconocido su esencialidad desde el punto de vista biológico. Se encuentra en algunas enzimas con distintas funciones. Es uno de los pocos metales que resisten adecuadamente el ácido clorhídrico, siendo el tantalio el más fuerte ante este medio corrosivo en específico. La adición de cantidades mínimas del metal afectan a la resistencia de las soluciones clorhídricas que normalmente afectan a los aceros. El molibdeno en los aceros inoxidables aumenta su tenacidad y sobre todo su resistencia al ataque de los compuestos de cloro. El molibdeno tiene varios estados de oxidación. Un ejemplo es la inestabilidad del molibdeno y del wolframio, en comparación con la estabilidad del cromo. El estado de oxidación es más común en el molibdeno, mientras que el compuesto de óxido de azufre normal es el disulfuro de molibdeno. La mayoría de los compuestos de molibdeno tienen baja solubilidad en agua, pero el ion de molibdato es soluble y se forma cuando los minerales que contienen molibdeno están en contacto con el oxígeno y el agua. Algunas teorías recientes sugieren que la liberación del oxígeno era importante en la eliminación de molibdeno de un mineral en una forma soluble en los océanos primitivos, donde se utiliza como catalizador de los organismos unicelulares. Esta secuencia puede haber sido importante en la historia de la vida, porque las enzimas que contienen molibdeno se convirtieron en los catalizadores más importantes utilizados por algunas bacterias para descomponer en átomos las moléculas de nitrógeno. Esto, a su vez, permitió al nitrógeno impulsar biológicamente la fertilización de los océanos y por lo tanto el desarrollo de organismos más complejos. Las aplicaciones industriales del molibdeno son tan variadas como sus propiedades. A continuación presentaremos diversas propiedades que este elemento contiene. La primera, alta pureza y excelente resistencia a la fluencia. El molibdeno es extraordinariamente puro, resiste temperaturas muy elevadas, pero a pesar de todo, sigue siendo fácil de mecanizar. Por ejemplo, para producir crisoles para todos los procesos convencionales en el campo de cultivo de zafiros. Gracias a su pureza excepcional, estos han demostrado sus valores como recipientes optimizados para la fusión y la solidificación. Número 2. Alta estabilidad dimensional y excelente resistencia a la corrosión. Los agitadores homogenizan toda clase de vidrio fundido. Para ello, necesitan resistir temperaturas extremas y vidrios fundidos agresivos. Sin embargo, el molibdeno lo hace posible, con su excelente estabilidad dimensional
y resistencia a la corrosión de metales y vidrios fundidos. Número 3. Alta conductividad térmica y bajo coeficiente de dilatación térmica. Las altas densidades de potencia y el flujo de electricidad que discurren a través de los diodos de potencia y transistores generan calor. La buena conductividad térmica y las propiedades de dilatación térmica adaptadas al material semiconductor hacen del molibdeno y sus aleaciones un material de soporte perfecto para sistemas electrónicos de potencia. Se utiliza como placa base, el molibdeno disipa el calor con fiabilidad. Número 4. Propiedades termofísicas. Los metales refractarios se caracterizan normalmente por su bajo coeficiente de dilatación térmica y una densidad relativa alta. Lo que también es cierto en el caso de molibdeno, este material se caracteriza también por su alto nivel de conductividad térmica y baja resistencia eléctrica. Los átomos de molibdeno están fuertemente enlazados y el elemento tiene un módulo de elasticidad más elevado que muchos otros metales. Asimismo, las propiedades termofísicas del molibdeno cambian con la temperatura. Número 5. Propiedades mecánicas. Debido a su punto de fusión alto de 2620 grados centígrados, el molibdeno conserva su robustez y resistencia a la fluencia, incluso a temperaturas altas. La robustez del molibdeno aumenta mucho más cuando más se trabaja el material en frío. En comparación con otros materiales, la ductibilidad de los materiales de molibdeno también aumenta al aumentar el trabajo en frío. Número 6. Temperaturas de transición dúctil y frágil. Al calentar el molibdeno por encima de una determinada temperatura, pierde su fragilidad y se vuelve dúctil. Esta temperatura, que se necesita para conseguir la transición entre fragilidad y ductibilidad, se conoce como la temperatura de transición dúctil-frágil, lo cual depende de varios factores, incluyendo la composición química y el nivel de trabajo en frío del metal. La ductilidad y la tenacidad a la rotura de los materiales de molibdeno disminuyen al aumentar el nivel de recristalización. Esto significa que la temperatura de recristalización representa un factor decisivo, ya que por encima de la temperatura de recristalización cambia la estructura del material. Resistencia química. La excelente resistencia química del molibdeno y sus aleaciones se aprecia especialmente en la industria química y del vidrio, con una humedad ambiental inferior al 60%. El molibdeno es resistente a la corrosión. Además de estas propiedades, también se pueden destacar las propiedades que identifican todo proceso en industria y tecnología, las cuales son propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos un punto de fusión, presión de vapor, densidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, dilatación térmica o capacidad térmica. Propiedades mecánicas, resistencia, comportamiento de rotura, resistencia a la fluencia o ductilidad. Dentro de las propiedades químicas podemos destacar la resistencia a la corrosión o gravabilidad. Y el molibdeno es mecanizable, con un proceso de corte, conformabilidad o solubilidad. ¿Cómo se obtiene el molibdeno? La principal fuente de molibdeno es el mineral molibdenita. También se puede encontrar en otros minerales como la wulfenita y la powellita. El molibdeno se obtiene de la minería de sus minerales y como subproducto de la minería del cobre, siendo esta última el principal modo de explotación comercial. El molibdeno está presente en las minas en un rango de entre 0.01 y un 0.5%. Aproximadamente la mitad de su producción mundial de molibdeno se localiza en los Estados Unidos de América. Los mayores productores del mundo de materiales de molibdeno son los Estados Unidos, China, Chile, Perú y Canadá. El molibdeno es un mineral extraído y también se recupera como un subproducto de la extracción de cobre y wolframio.
Las grandes explotaciones mineras en Colorado extraen molibdenita como su producto principal, mientras que muchos depósitos de porfidos de cobre en el norte de Chile producen molibdeno como subproducto de la minería del cobre. El molibdeno puro es producido por la reducción del óxido con hidrógeno, mientras que el molibdeno que se usa para la producción de acero se reduce por la reacción aluminotérmica con la adición de hierro para producir ferromolibdeno. Una forma común en ferromolibdeno contiene 60% de molibdeno. Aplicaciones industriales, medicinales y tecnológicas del molibdeno. El molibdeno es un metal esencial desde el punto de vista biológico y se utiliza sobre todo en aceros aleados. Se encuentra en forma natural en el suelo y se utiliza en la fabricación de aceros especiales y en la producción de tungsteno y de pigmentos. Cierto compuesto de molibdeno se utiliza como aditivo lubricante y en la agricultura, para prevenir la carencia de molibdeno en los cultivos. El uso del molibdeno se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando comenzó a ser necesario el manejo de aceros más resistentes. Aproximadamente 2/3 partes del molibdeno consumido en el planeta se emplean en aleaciones. Estas aleaciones se usan en la construcción y en piezas de aviones y automóviles. También se utiliza en la industria petrolera, pues es útil para la eliminación de azufre y en la elaboración de distintos pigmentos, para pinturas, tintes, plásticos, compuestos de caucho y algunas aplicaciones electrónicas. También se utiliza el molibdeno para la creación de isótopos nucleares en la industria. Se emplea también en distintos pigmentos, pinturas, tintes. Además, el disulfuro de molibdeno es un buen lubricante por sí mismo y brinda propiedades de tolerancia de presiones extremas a los lubricantes al reaccionar con el metal, de manera que se forma una capa cristalina en la superficie de este. El molibdeno se emplea en determinadas aplicaciones electrónicas, como en las capas de metal conductoras de los transistores. Pero, ¿qué nocividad tiene el molibdeno para el ser humano? Los seres humanos no son una excepción, y una deficiencia de molibdeno puede causar problemas de salud que incluyen palpitaciones, dolor de cabeza, problemas de salud mental e incluso coma. Afortunadamente, el molibdeno se encuentra en el agua sin filtrar, así como una amplia variedad de alimentos, incluyendo frijoles, queso, cereales, vegetales, nueces y las vísceras. Debido a la cantidad de molibdeno, se encuentran alimentos de origen vegetal y varía en función de la cantidad de la sustancia en el suelo. Algunas áreas del mundo tienen menos de los niveles óptimos de molibdeno en los alimentos cultivados localmente. Sin embargo, la deficiencia de molibdeno es muy rara en los seres humanos. La excepción es en el caso de los individuos que deben ser alimentados completamente a través de una avena durante un periodo prolongado de tiempo. El molibdeno ayuda al cuerpo a mantener un estado saludable, rompiendo las sustancias en el cuerpo, incluyendo las proteínas. Tu cuerpo puede almacenar molibdeno por un tiempo limitado para su uso futuro, pero la mayor parte del molibdeno que se come se elimina a través de la orina. Basados en experimentos, el molibdeno y sus compuestos son altamente tóxicos. Se ha informado de alguna evidencia de difusión hepática en trabajadores crónicamente expuestos a una planta soviética de molibdeno y cobre. Además, se han encontrado signos de gota de trabajadores de fábricas y entre los habitantes de zonas ricas en molibdeno. Las características principales fueron dolor de articulación, manos, pies, deformidades en las articulaciones, eritemas y edemas en las zonas de articulación. ¿Qué nocividad tiene el molibdeno para el medio ambiente? Su baja toxicidad reduce el riesgo por cantidades en agua y suelo, que pudiera formar parte en la cadena alimentaria de los seres vivos. También se emplea en lubricantes para máquinas que procesan alimentos, reduciendo al mínimo las consecuencias de una contaminación accidental.
El molibdeno realiza una tarea relevante en procesos de descontaminación como la desulfurización del humo generado por la combustión de combustibles fósiles y la limpieza de gases en la incineración de basuras domésticas u otros residuos. Existe también gran preocupación por la generación de gases tóxicos en la combustión de alfombras y muebles de fibras artificiales. Los compuestos del molibdeno en ciertos polímeros son particularmente buenos en la eliminación de dichos gases y humos. Productos que se pueden elaborar del molibdeno. Entre otros usos, se tiene la superaleación que se obtiene a base a níquel para obtener catalizadores que se usan en la remoción de azufre en la industria petrolera. Además, es utilizado también en los procesos industriales de lubricantes. El disulfuro de molibdeno es resistente a altas temperaturas, reduce el desgaste y la fricción de las piezas de los motores, como se puede dar en los frenos de los automóviles, en la fabricación de revestimientos y solventes, en la industria química, para la elaboración de pigmentos para plástico, pinturas y compuestos de caucho, así como también en la área de electrónica, realizando o desempeñando productos que llevan consigo conductores eléctricos. El molibdeno también es considerado un material estratégico y tiene múltiples aplicaciones en la industria aeroespacial, automotriz, herramientas quirúrgicas, además de ser usados en la fabricación de ampolletas, pantallas de LCD, tratamiento de aguas e incluso en la aplicación de rayos láser. Dentro de las precauciones que se deben de tener en cuenta podemos mencionar: el humo y el polvo de molibdeno pueden ser generados por la minería o la metalurgia. Pueden ser tóxicos, especialmente si se ingieren. Los niveles bajos de exposición prolongados pueden causar irritación en los ojos y la piel. La inhalación o ingestión directa de molibdeno y sus óxidos se debe evitar. La norma OSHA especifica la cantidad máxima admisible de exposición de molibdeno en una jornada de 8 horas. La exposición crónica puede causar síntomas como fatiga, dolores de cabeza y dolores en las articulaciones. El molibdeno es uno de los materiales más poderosos del planeta. Tal es su dureza que en la Primera Guerra Mundial, la Armada inglesa lo utilizó para el blindaje de sus tanques, que estaban protegidos anteriormente por 75 milímetros de planchas de manganeso, las cuales no eran suficientes, así que fueron sustituidas por 25 milímetros de planchas de molibdeno, lo que permitió más velocidad y mayor maniobrabilidad en la guerra. El molibdeno es un metal de transición del grupo 6 y quinto periodo de la tabla periódica. En el mismo grupo se encuentran el cromo y el tungsteno o wolframio. La palabra molibdeno proviene del griego molibdos, que quiere decir parecido al plomo, puesto que era confundido con este elemento. Aunque el molibdeno es un mineral que es extraído de forma directa, se obtiene principalmente de la recuperación con un subproducto de la extracción de cobre y tungsteno, pues no se encuentra libre en la naturaleza sino combinado con otros elementos. Entre sus características destacan que es un sólido metálico de color blanco plateado, con alta dureza y elevada densidad a temperatura ambiente. Además, este elemento tiene un punto de fusión y punto de ebullición altos en comparación con los elementos conocidos. En cuanto a sus propiedades químicas, es altamente resistente al ataque de casi todos los ácidos comunes. Sin embargo, se oxida rápidamente. En la actualidad, el principal productor de este metal es China, con más del 80% de la extracción mundial, que asciende a más de 105.000 toneladas métricas anuales. Más de la mitad de toda la producción termina como agente de aleación en aceros estructurales e inoxidables. Estas aleaciones se usan principalmente en la industria de la construcción, en tuberías para la industria petrolera y en piezas de aviones y automóviles. Pero, ¿el molibdeno solo sirve para armaduras de guerra y herramientas de trabajo para la industria? El molibdeno también está en el cuerpo humano.
es un nutriente muy importante para nuestro organismo, tanto como el calcio o el hierro. Es un mineral traza en nuestro organismo, lo que significa que es un nutriente imprescindible, pero nuestro cuerpo solo necesita cantidades pequeñas. Se encuentra en distintas enzimas, de las cuales se conocen al menos 50 que lo contienen, y este número aumenta cada año. Las concentraciones de molibdeno en el ser humano están relacionadas con la síntesis de proteínas, el metabolismo y el crecimiento, y se presentan principalmente en el hígado, riñones y vértebras, también en el esmalte de los dientes humanos, y puede ayudar a prevenir su deterioro. La carne de cerdo, la carne de cordero y el hígado de res son fuentes alimenticias significativas del molibdeno. También los ejotes, los huevos, las semillas de girasol, la harina de trigo, las lentejas y los granos de cereales. Los investigadores han asociado la deficiencia del molibdeno en el cuerpo con problemas de salud como el cáncer de esófago y el ácido úrico. ¿Sabías que tu cuerpo contiene alrededor de 0.07 miligramos de molibdeno por kilogramo de peso? Como pudimos observar, el molibdeno es un elemento esencial en la industria, ya que permite elaborar diferentes productos, así como también puede ser usado como medio para crear productos medicinales. El molibdeno es un subproducto que se obtiene mediante el uso de varios procesos para lograr obtener su máxima esencia. Podemos concluir que el molibdeno, así como es un elemento importante para el desarrollo de productos tecnológicos, también puede perjudicar inmensamente la salud de las personas que se desarrollan en procesos de extracción, ya que dicho producto contiene un elemento parecido al plomo que puede ocasionar síntomas de deshidratación, alteración del impulso cardíaco, diarrea, problemas respiratorios y hasta la muerte. Dentro de las recomendaciones acerca del molibdeno podemos mencionar: el molibdeno se puede consumir pero considerablemente, ya que existen alimentos que lo contienen íntegramente, por ejemplo, la cebada, las espinacas, las lentejas, las semillas de girasol y los huevos. Otra recomendación sería para las personas que se dedican a dicho trabajo de extracción. Se les recomienda utilizar el equipo de protección adecuado para protegerse de los polvos y no sufrir problemas respiratorios. Además, se recomienda hacer uso de niveles bajos de exposición prolongados para evitar las irritaciones en los ojos y en la piel. Otra recomendación sería evitar la inhalación o excesiva o ingestión directa del molibdeno y sus óxidos. Los complejos de vanadio poseen una amplia gama de características que le permite ser desde micronutrientes esenciales hasta agentes tóxicos. El descubrimiento de seres vivos con grandes cantidades de vanadio, como los tunicados o el hongo Amanita muscaria, ha fomentado el interés por conocer el papel que este elemento desempeña en dichos organismos. También se han llevado a cabo estudios para determinar su actividad biológica, encontrando así propiedades anticancerígenas, antiobesidad, que emiten la función de la insulina, que podrían ser empleados en el tratamiento que siguen investigando, que es compuesto de vanadio, que en un futuro permitirán nuevas aplicaciones. Cabe destacar que sus propiedades dependen, entre otras cosas, de la naturaleza de los ligantes a los que se encuentre coordinado el vanadio, el estado de oxidación y la concentración a la cual esté presente. El vanadio es un elemento químico del número atómico 23, situado en el grupo 5 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es B y es un metal dúctil pero duro, poco abundante. Se
Se encuentra en distintos minerales y se emplea principalmente en algunas aleaciones. El nombre procede de la diosa de la belleza Vanadis en la mitología escandinava. Es un metal de color blanco grisado, maleable y de transición dúctil. La formación de una capa de óxido del metal estabiliza al elemento contra la oxidación. El elemento se encuentra naturalmente en minerales. Hay cerca de 65 diferentes tipos en los depósitos de combustibles fósiles. Los más representativos son la patronita, que es un sulfuro complejo, la vanadinita y carnotita. Este último es más importante como mineral de uranio, pero también se puede recuperar el vanadio. Se produce en China y en Rusia. Otros países lo producen o bien por el polvo de combustión de aceite pesado o como un subproducto de la minería de uranio. Se utiliza principalmente para producir aleaciones de acero especiales, tales como aceros para herramientas de alta velocidad. El pentóxido de vanadio se utiliza como catalizador para la producción de ácido sulfúrico. El vanadio se encuentra en muchos organismos y es utilizado por algunas formas de vida como un centro activo de las enzimas. El vanadio fue descubierto por el científico y naturalista español Andrés Manuel de Río, quien en el año 1801 se topó con dicho elemento mientras analizaba minerales de vanadinita. El español le llamó eritronium, pero en el año 1805 científicos franceses señalaron que aquello no era más que una forma impura del cromo, y pese a que Del Río sabía que estaban equivocados, lo aceptó. En 1830 el vanadio fue redescubierto por el químico sueco Niels Gabriel, quien le dio su nombre debido a sus hermosos compuestos multicolores. Finalmente, en 1867, el químico inglés Sir Henry Enfield logró aislarlo en una forma pura. No obstante, el vanadio de entre un 99,3% y un 99,8% de pureza no se logró hasta 1922. El vanadio es un metal de color plateado, dúctil y blando. También es un metal de transición. Pertenece al grupo 5 de la tabla periódica y en estado puro el vanadio es un metal de un color brillante, blancuzco y suave, aunque su estructura es considerablemente resistente. Posee una sección transversal cargada de neutrones de fisión baja y una gran resistencia a la corrosión alcalina. El ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico y también el agua salada, pero se oxida rápidamente a temperaturas superiores a los 660 grados centígrados. En estado natural, el vanadio se compone de 2 isótopos y se conocen otros 9 isótopos de vanadio. Es muy importante mencionar que el vanadio y sus compuestos son tóxicos, por lo cual deben manejarse con sumo cuidado. Se lo puede hallar en unos 65 minerales diferentes, siendo las
carnotita, roscoelita y vanadinita, los más importantes. El vanadio puede encontrarse en algunas rocas de fosfato, en determinados minerales de hierro y también algunos aceites crudos en forma orgánica. También hay vanadio en el espacio, pero pese a todo no se trata de un elemento precisamente abundante. La obtención del vanadio no se encuentra nunca en estado nativo, pero está presente en unos 65 minerales diferentes, entre los que destacan la patronita, vanadinita, la carnotita. También se encuentra en la bauxita, así como en depósitos que contienen carbono, como por ejemplo en carbón, petróleos crudo y alquitrán. Está presente en el petróleo formando estructuras tipo porfirina. Además, se obtiene pentóxido de vanadio recuperándolo de la combustión del petróleo. Los vanadatos se disuelven mediante una fusión alcalina en medio ácido y tras otros procesos se obtiene lo que se reduce parcialmente con carbono y luego con calcio en la atmósfera de argón para obtener vanadio metálico. En el caso de que no se parta de un mineral que contenga el vanadato, sino un sulfuro, este se oxida para obtener el vanadato y se realiza el mismo procedimiento para obtener vanadio. Si se quiere obtener vanadio más puro, se emplea el método Van Arkel, formación de un compuesto volátil y su posterior descomposición. Gran parte de la producción de vanadio en el mundo proviene de la magnetita. El vanadio es extraído principalmente de Sudáfrica, el noroeste de China y el este de Rusia. En 2007, estos tres países habían extraído más del 95% de las 58.600 toneladas de vanadio producidas. El vanadio también se encuentra en la bauxita y en los depósitos de combustibles fósiles como el petróleo crudo, el carbón, el esquisto bituminoso y las arenas bituminosas. En el petróleo crudo han sido reportadas concentraciones de hasta 1200 ppm cuando se queman productos derivados del petróleo. Las trazas de vanadio pueden iniciar la corrosión en los motores y calderas. Se estima que 110.000 toneladas de vanadio por año se liberan a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles. El vanadio también se ha detectado en luz espectroscópica del Sol y otras estrellas. Las aplicaciones del vanadio son aproximadamente el 85% producido se emplea como ferro-vanadio o como aditivo en aceros. Se emplea en aceros inoxidables, usado en instrumentos quirúrgicos y herramientas, en aceros resistentes a la corrosión y mezclado con aluminio en aleaciones de titanio, empleadas en motores de reacción. También en aceros empleados en ejes de ruedas y cigüeñales, engranajes y otros componentes críticos. Es un importante estabilizador. Se utiliza en los vehículos para darle un mayor agarre a las llantas y así tener una mayor capacidad de carburos en la fabricación de aceros. Se emplea en algunos componentes de reactores nucleares. Forma parte de algunos imanes superconductores. También en algunos compuestos de vanadio se utilizan como catalizadores en la producción de anhídrido maleico y ácido sulfúrico. Concretamente es muy usado en el pentóxido de vanadio, que también se emplea en la cerámica.
Los óxidos mixtos de vanadio se utilizan como catalizadores para la producción de ácido acrílico a partir de propano, propileno o acroleína. La mayor parte del vanadio se utiliza como ferrovanadio como aditivo para mejorar los aceros. El ferrovanadio se produce directamente por la reducción de una mezcla de óxido de vanadio, óxido de hierro y de hierro en un horno eléctrico. El vanadio termina en arrabio producido a partir de la magnetita de vanadio. Durante la producción de acero, el oxígeno es soplado en la fundición de hierro, la oxidación del carbono y la mayoría de las otras impurezas, formando escoria. Dependiendo del mineral utilizado, la escoria contiene hasta un 25% de vanadio. La búsqueda de nuevas formas no convencionales de generación de energía ha traído aparejada también la búsqueda de nuevas formas y maneras de almacenamiento de esa energía. Entre estas metodologías ha aparecido una sumamente interesante y relevante, conocida como batería de flujo de vanadio. Este tipo de batería, que usualmente tienen dimensiones importantes, requieren el uso de grandes volúmenes de soluciones de complejos de vanadio. Este hecho ha vuelto a despertar un fuerte interés en torno al vanadio, a sus dispositivos minerales y a sus propiedades químicas, y comienzan a generar la idea de que si esta tecnología prospera en la magnitud requerida por las economías modernas, el vanadio podría llegar a transformarse en un nuevo elemento estratégico a nivel mundial.